Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Espíndola Silva, soy cirujano vascular y endovascular de Chile. Llevo más de 15 años trabajando en lo que es esta especialidad y me siento muy honrado que mi amigo Alejandro me haya permitido compartir con ustedes en este gran club 4F Latam Digital. Él me pidió que hiciéramos una vista de lo que era el stent infrapatelar, es una indicación que genera conflicto, que genera discusión, que genera desaveniencia, y por lo tanto vamos a ver si el stent infrapatelar está usado como bailout o es realmente actual en la actualidad una terapia de elección. Hay que recordar que el esquema crítica de las extremidades inferiores es cada vez más frecuente, la población vive mucho más y al vivir mucho más, es más enferma, la diabetes mellitus y la insuficiencia renal crónica son las responsables de que esta localización de la enfermedad telangiectasia se haga más distal bajo la rodilla y por lo tanto aumentan grandemente el riesgo que estos pacientes terminen haciendo una isquemia crítica. El tratamiento de elección era, y lo pongo en rojo, era como el bypass con vena, pero esta presentaba una alta morbimortalidad y la verdad que no siempre se lograba una revascularización directa de la zona lesionada. Esto de la revascularización directa o indirecta es un concepto súper importante que ha tomado cada vez más validez desde que se describieron los angiosomas. Desde el 2007 y por el TAS2, la terapia endovascular actualmente pasó a ser en todas partes la de primera elección en la revascularización de las extremidades inferiores. Y esto ya lo describió el trabajo Basil, que si bien es cierto tiene algunas críticas de la parte metodológica y estadística, la verdad que nos dio un gran empujón para el desarrollo de esta terapia, más a la vez que demostró que si nosotros comparábamos la angioplastía con la cirugía, obviamente había una diferencia significativa en la mortalidad a 30 días que era a favor de la angioplastía en las extremidades inferiores. Eh, Posteriormente aparecieron los balones con droga. Los balones con droga demostraron una reducción significante en comparación con la angioplastía simple, angioplastía con balón sin droga. En cualquiera de los parámetros que midiere, ya sea pérdida del lumen a largo plazo, revascularización de la lesión target o en las tasas de reestenosis. A pesar de que algunos trabajos también en un comienzo mostraron de que había más altas tasas de amputación mayor, como fue el trabajo del IMPACT, pero la seguridad en el uso de los balones con droga ha quedado ya demostrada y por todo aceptada. ¿Y por qué? Porque el uso de los balones con droga tiene algunas ventajas, ¿no es cierto? La angioplastia de balones con droga, si bien es cierto, tiene mejor permeabilidad que los balones sin droga, pero tiene algunas ventajas que son bastante importantes. No hay metal, lo cual no deja de ser importante, ¿no es cierto? Se puede repetir las veces que ustedes quieran y las veces que se necesite por el bien de lograr vascularización y el salvataje de la extremidad y sin restricción anatómica. En toda la extremidad bajo la ingle se pueden usar los balones con droga. Pero a veces esta eficacia es bastante limitada y es limitada por algunos factores, principalmente dos. Uno es la angioplastía subintimal, lo cual deja un lecho que no es compatible en su regularidad y en sus condiciones fisiológicas y anatómicas con el flujo sanguíneo. Y el otro gran espada de Damocles que tenemos los que nos dedicamos a la terapia endovascular de las extremidades inferiores es el calcio. Ahí tenemos un tremendo talón de Aquiles que nos dificulta la vida. ¿Y cómo supero el problema del calcio? Y es tremendamente complejo porque si lo subtrato, tenemos riesgo de trombosis, si tenemos riesgo de restenosis y finalmente aumenta el riesgo de oclusión. Y si lo expando mucho para fracturar el calcio, quedo con el riesgo de disección, rotura del vaso y obviamente esto nos puede llevar a una cirugía de urgencia o al menos una cirugía no totalmente electiva. Es tan importante el calcio que en el año 2016 el grupo de Okuno, SET, publicaron este índice del calcio, ¿no es cierto?, donde se determinan los grados de acuerdo
a la imagen angiográfica o ecográfica que mostraba calcio en un lado, o en un extremo de la arteria, en los dos lados de la arteria y también dependiendo de la longitud, y eso daba grados del 0 al 4. Obviamente la permeabilidad primaria, según el grado, este índice de PAX era de 0 versus 1, 3 y versus 4. Y eso demostró que la permeabilidad de estos distintos grados de calcio a 36 meses bajaba la permeabilidad de sobre el 79% a casi el 40% a 36 meses. ¿Y por qué es tan importante el calcio? Porque el calcio determina algo que nos hace muy complejo y muy difícil. Porque en el mundo ideal esto sería una angioplastía a través del lumen verdadero del vaso. Pero muchas veces no logramos avanzar por el lumen verdadero y lamentablemente, o dicho de otra forma, afortunadamente podemos pasar por donde se nos permite, y el calcio muchas veces determina por dónde tenemos que navegar a nivel de los vasos tratados. Por lo tanto, pueden haber malos resultados a corto plazo porque los malos resultados están determinados por la restenosis. ¿Y por qué hay restenosis? Porque hay una disección que limita el flujo, porque tenemos una angioplastía subintimal que limita el flujo, y con el calcio existe el riesgo de recall. Y cuando esto se manifiesta, la única alternativa de poder tratar esa restenosis que ocurre durante el procedimiento es el stent. Y eso nadie lo puede discutir y ya se usa en otros territorios que nos llevan un poco la delantera. Por lo tanto, en el rescate de la extremidad, la revascularización de la región target, hay que tener dentro de nuestro arsenal terapéutico el uso de stent bajo la rodilla. Si ustedes ven en esta imagen, que es una diapositiva que la tengo guardada hace mucho tiempo, que ven cómo con IBUS, con este ultrasonido intravascular, se ve en los distintos niveles de la arteria femoral superficial. Sobre todo esto está visto a nivel del canal del Hunter, que es uno de los sectores que más se ocluye, se calcifica y se daña de la arteria femoral superficial donde está sometido a estrés. Ustedes ven que en el primer territorio de arriba, ¿no es cierto?, la arteria se ve conformada con una periferia muy marcada por el calcio. Ya a medida que nos acercamos hacia la lesión obstructiva, esta se va cerrando. Ustedes ven en CILD que apenas pasa la sonda de ultrasonido y se ve la imagen de calcio que puse en esa ecorefringencia a nivel de la sonda, y a posterior a ella ustedes pueden ver la impronta que hace el calcio o la placa calcificada en el lumen verdadero, ¿no es cierto? Si yo hago una angioplastía, esto es lo que ocurre en el vaso, ¿no es cierto? Se fractura el calcio en el territorio B, que está angioplastiado, se hace irregular, se pierde la conformación circular de la arteria. Muchos de estas placas ingresan al lumen y ustedes pueden ver que la zona angioplastiada no se logró lo que la imagen no muestra con tanta eficacia de la angiografía, pero sí el ultrasonido ve cómo se fractura el calcio y forma lesiones que difícilmente puede perdurar en el tiempo con permeabilidad. Y ustedes pueden ver que cuando uno usa un stent, y pongo como ejemplo la femoral superficial porque está absolutamente aprobado, el uso de stent en algunas situaciones en la femoral superficial, ustedes ven cómo se regulariza el lumen y eso permite que el flujo sanguíneo asistal se haga evidente. Por lo tanto, hay que acuñar el concepto de salvataje de la extremidad, que es muy distinto a permeabilidad, y por eso a veces es tan difícil ponerse de acuerdo para evaluar y comparar trabajo que nos permitan aclarar el tema, porque la verdad que salvamento de extremidad no tiene que ver con permeabilidad. El salvamento de la extremidad es no perder, y nosotros los cirujanos usábamos este concepto hace mucho tiempo. Cuando hacíamos vascularizaciones distales de la extremidad, el concepto era, no importaba si el bypass latía o no latía, lo importante es que se cicatrizaran las heridas, cicatrizaran las cirugías de amputación transmetatarsiana o de Ortejo, y después la permeabilidad no era considerada. Y por lo tanto, si a eso le sumamos de que sea al concepto de salvamento de la extremidad, le sumamos la revascularización directa, ¿no es cierto? Finalmente el concepto de revascularización infrapatelar ha cambiado con el tiempo y si bien es cierto, es importante lograr los vasos nativos que lleguen al pie, considerando la importancia que tiene trabajar en el arco, en la circulación intrínseca del pie, a veces
revascularizando en forma indirecta algunos territorios, logramos por la circulación anatómica propia, colateral, logramos salvar esta extremidad. Y cuando uno revisa la literatura, que hay mucho escrito, ¿no es cierto?, con distintos diseños, algunos no tan científicos, algunos no corroborados con una estadística adecuada, cuando uno revisa hay muchas cosas escritas. Y esto es una publicación del Cochrane del 2018, donde hace una revisión sistemática de qué pasa con la angioplastía versus el uso de stent en el territorio que a nosotros en este momento nos importa, que es el territorio infrapatelar. El objetivo fue determinar la eficacia y la seguridad de la angioplastía versus la angioplastía más stent de estas lesiones infrapoplitas en los troncos que ustedes conocen en pacientes con isquemia crítica. Para eso se hizo una selección de pacientes mayores de 18 años con isquemia crítica, Fontaine 3, 4 o Rutherford 4, 5, 6, donde había que determinar si había oclusión o estenosis mayor 50%. En este trabajo, aquí, en esta revisión, ¿no es cierto?, en esta revisión sistemática, se consideraron trabajos que no consideraron el tipo stent. Entonces ahí ya tenemos alguna avería metodológica. Pero los resultados de 14.000 trabajos que revisaron los autores, 7 cumplieron con los criterios que necesitaran y coleccionaron 542 pacientes. Y en estos 42 pacientes que se demostró el mayor éxito técnico en los pacientes que tenían stent. O sea, en ellos lograron abrir y que la estenosis residual fuera menor del 30% y se lograra perfundir la lesión en Tadger. La permeabilidad, pero demostraron también que la permeabilidad 6 meses no había diferencia y tampoco había diferencia en cuanto a la mortalidad y la amputación mayor. Por lo tanto, aparecieron algunos análisis y revisiones. ¿Qué pasaba con los stent de nitinol? ¿No es cierto? El sentido y sin sentido de los stent de metal bajo la rodilla, ¿no es cierto? Eso hizo una revisión, esto apareció publicado el año 2016 en el Cardiovascular Surgery, y era una extensa revisión de 15 años del uso de stent para revascularización bajo la rodilla. Hay que recordar que en 15 años la medicina cambia mucho, y así como cambia mucho la medicina, cambian los devices, y así como cambian los devices, han cambiado el uso de stent y las distintas prótesis que nosotros podemos usar en la revascularización bajo la rodilla. Y aquí, ¿qué pasó? Demostraron ellos de que los stent con drogas, en ese momento no había suficiente beneficio clínico ni económico para usarlo, y tampoco lograron demostrar que los stent sin droga tenían un beneficio sobre los stent con droga, y era lo importante que debían ser usados en el rescate, en disecciones que limitan el flujo o en los recovery. O sea, ya lo estaban indicando y asumiendo de que tenían que ser usados no como bailout, sino que en algunas indicaciones elegidas para mantener la revascularización del territorio seleccionado. Ante los implantes primarios de stent sin drogas, no tenía ventaja sobre la angioplastía. O sea, si uno iba a poner un stent primariamente un stent y no la angioplastía, no demostró beneficio en cuanto a las tasas de permeabilidad primaria, clasificación de mejoría de la clasificación de Rutherford y en la cicatrización del área. Pero ¿qué le pasó? Empezaron a aparecer ensayos de calidad a largo plazo, cambiaron los diseños de los stent con droga, los stent reabsorbibles, los stent flexibles, ¿no es cierto? Y apareció el concepto tremendamente importante en todo territorio, que es la preparación del vaso. No es lo mismo angioplastear y poner un stent con droga o usar un balón con droga en una arteria altamente calcificada, donde el calcio impide la migración de la droga hacia el tejido que nosotros queremos que haga efecto, que es la capa media. Por lo tanto, en la medida que este concepto ha ido creciendo, con todas las técnicas, todos los devices que existen, están cambiando estas recomendaciones.